compartir de nuevo contigo, Eric. Y lo que le quiero contar a quienes nos acompañan acá es que me siento muy honrada. Estoy de verdad al lado de gente muy savvy, muy inteligente, que se ha destacado en instituciones educativas pues de renombre regional e internacionalmente. Y entonces yo les voy a decir, por savvy que sean, por destacados tú, entre que el 35, menos de 35 de MIT, hay una asignatura que nunca aprobamos, ninguno de los tres. Y es una asignatura que no aprobamos, ni siquiera ustedes, porque nunca la tomamos, la educación financiera. Nosotros aprendimos el 2 por 2, aprendimos la tabla del 2 al 9, aprendimos ecuaciones matemáticas y estoy segura que mis compañeros de panel aprendieron pues elementos y factores de la matemática y la lógica mucho más complicadas de lo que aprendemos la gente común como yo. Pero en ninguna de nuestras clases nos enseñaron qué era el interés, qué era deberle a una tarjeta de crédito, qué era utilizar una tarjeta de crédito, y ahora nos están hablando de créditos digitales, nos están hablando de fintech, educación financiera. De eso quiero hablar, de la asignatura que nunca aprobamos porque nunca la tomamos. Y quisiera arrancar con lo básico, Eric y Diego, preguntarles a ustedes, ¿qué es la educación financiera? Pero ¿qué es la educación financiera que necesitamos hoy? Cuando ya estamos hablando de bancos, pero estamos hablando también de fintech. Adelante, por favor. Diego, puedes arrancar tú. Dale, Diego, dale. Hola, bueno, una breve introducción mía. Mi nombre es Diego Rojas, soy de Bolivia y tengo una fintech que hace 3 años trabaja productos de ahorro con bancos. Entonces es un white label para bancos para que puedan potenciar sus cuentas de ahorro con la idea de fomentar el ahorro, generar más captaciones e idealmente también conectar con poblaciones informales que muestren a través del ahorro que tienen capacidad y voluntad de pago. Entonces trabajamos con bancos en 4 distintos países. Hemos nacido en Bolivia, pero estamos en Bolivia, Perú, México y ahora Guatemala. Y bueno, inclusión financiera es un tema súper importante. Creo que es, de hecho, la razón por la que empecé la fintech. Yo estudié en Bolivia y me fui con la beca Fulbright a estudiar a Estados Unidos una maestría y por primera vez en mi vida en Estados Unidos saqué una tarjeta de crédito, empecé a invertir $100 en Robinhood y me llamó muchísimo la atención porque mis papás siempre me habían dicho que el crédito era malo, que jamás debería deberle a nadie, que invertir era súper difícil, que mejor era tener el dinero en la casa. Y dentro de todo yo venía de un colegio privado y una universidad privada, entonces dije, wow, si yo no sabía sobre inclusión financiera, sobre crecer tu dinero, sobre cuidar tu dinero, la mayoría de la población en Latinoamérica que no tiene los privilegios que yo sí tuve, tampoco conoce sobre este tema, entonces dije, tengo que hacer algo al respecto. Y bueno, después trabajando con instituciones financieras, me sorprendió mucho que se tomaba como inclusión financiera y como educación financiera el acceso a crédito, que ha habido muchísimos casos de microcrédito exitosos en Latinoamérica, pero ya hablando con las personas cuando me tocó comenzar la fintech, vi que en muchos casos esto no necesariamente es bueno, ¿no? Muchos de estos créditos no son créditos productivos, son créditos de consumo, son como tarjeta de crédito, tienen más del 100% de tasa de interés en algunos casos, entonces realmente creo que durante mucho tiempo se ha abarcado la inclusión financiera desde un punto de vista para mí erróneo, que no debería ser solamente el acceso a crédito. Sí, el acceso a crédito, ahorro y seguro son parte de la inclusión financiera, pero deberían nacer a partir de una educación financiera, a partir de que la gente entienda cuándo es un crédito bueno, entienda lo que es una tasa de interés, entienda lo que es un ahorro, lo que es una emergencia, lo que son seguros. Entonces son muchos conceptos que creo que no necesariamente hoy en día las entidades financieras lo están abordando como deberían hacerlo. Sí, existen regulaciones en todos los países que obligan a las instituciones financieras a gastar dinero en responsabilidad social, pero no se lo hace realmente con las ganas de inculcar inclusión financiera en las personas, sino es más una obligación. Entonces creo que sí hay mucho trabajo por hacer todavía en el área. A mí me encanta que Diego esté diciendo, estamos hablando de inclusión financiera cuando de verdad debimos empezar a hablar de educación financiera. Eric, la pregunta, ¿qué entendemos por educación financiera? ¿Y cuál es la educación financiera necesaria aquí y ahora? Creo que Diego lo mencionó muy bien. ¿Cómo aprendemos? Hay que empezar a pensar, ¿no? Y muchos aprendemos desde la casa. ¿Y qué es lo que se nos enseña en nuestra casa, no? Justo lo que dijo Diego.
a que los créditos son malos, a que el dinero hay que ahorrarlo abajo del colchón. Entonces, ese conocimiento heredado es el que muchos adquirimos, muchas personas adquieren todavía. Entonces, creo que hay que cambiar justamente eso, cómo aprendemos acerca de cómo cuidar nuestro dinero, cuál es nuestra relación con el dinero. Y ahora, en este momento específicamente, en eventos como este, en el pleno 2026, creo que tenemos que pensar en herramientas digitales para administrar nuestro dinero desde la base, ¿verdad? Ya tenemos acceso a múltiples portales que nos proveen crédito, que nos proveen ahorro, que nos proveen varias herramientas para poder administrar nuestras finanzas personales. Entonces, ese conocimiento hay que bajarlo hasta la primaria y empezar desde ahí a decirle, bueno, ¿cómo es que mi papá o mi mamá administra el dinero? Y sacarlo un poquito de las nociones preconcebidas que traemos de el cochinito y el colchón y el crédito malo, y empezar a introducir la jerga también, el lenguaje de crédito digital, cuentas digitales, interés compuesto, todas esas herramientas que ahora son tan comunes en muchos otros lugares, pero bajarlo hasta abajo, al nivel primario, pienso yo. Diego y Eric, en sus primeras respuestas han tocado dos instituciones. Miren pues, los dos hablaron de las familias. Mamá y papá me enseñaron que endeudarme es negativo, pero luego yo llegué y me topé con las instituciones y no, endeudarme no era negativo. Tú hablaste de otra institución, bajarlo hacia la primaria. Y hay una pregunta casi cuasi obligatoria que nos han tocado en el panel para que lo conversemos aquí. ¿En dónde debemos aprender sobre los términos y sobre los elementos de nuestras finanzas personales? ¿En casa? ¿En la escuela? ¿Cómo se debe ver esa educación financiera? Eric, dijiste desde la primaria. Sí. Por ejemplo, te estás refiriendo desde que te enseñan 1 más 1 es igual 2, empezarte a enseñar, este es un banco, estos son sus funciones y esta es la relación que tú vas a tener con un banco, sea banco normal y tradicional como lo conocemos o más bien con un fintech. Por favor, contanos cómo se debe ver esa educación. Yo creo que se debe ver de los dos lados, tanto desde las instituciones educativas a nivel primario, secundario, como también a la par en el hogar, ¿verdad? Creo que los padres tenemos responsabilidades con nuestros hijos de lanzarlos al mundo lo más preparados posible. Y eso significa también que nosotros debemos prepararnos para prepararles a ellos. Y en comunicación con las instituciones que le proveen educación formal, llamémosle así, a nuestros hijos a nivel primario, secundario y universitario. No solo debemos cubrir el currículum usual o acostumbrado de asignaturas como matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales y eso, sino que también dentro del currículum general, primario, secundario, universitario, debe haber el componente de cómo es la relación que yo como individuo tengo con mis finanzas, el impacto que eso tiene en mi comunidad y el impacto que eso tiene en nuestro país, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, otra vez, es un ponerse de acuerdo, es un estar alineado y es un comprometerse a generar conocimiento a todo nivel, desde la casa, en las instituciones y a nivel de persona. Diego, la misma pregunta para ti, pero quizás Eric nos ha hecho avanzar desde casa, desde la primaria, para que cuando se les ofrecen esos créditos o microcréditos, el usuario llegue avanzado en su conocimiento. ¿Cómo debiera verse ese usuario idealmente? De acuerdo con Eric, pero igual yo considero que es más importante a nivel de políticas públicas y es una labor del gobierno. Porque nosotros somos personas privilegiadas que sabemos lo que es un banco, pero cuando vas a hablar con un agricultor, no le puedes pedir a un papá que le enseñe a su hijo sobre el crédito, sobre el ahorro, sobre los seguros, porque no tienen los mismos privilegios. Entonces ahí es que las políticas públicas y los gobiernos deberían hacer un esfuerzo grande en realmente llevar a las escuelas públicas la educación financiera, que estoy totalmente de acuerdo. Es más importante saber sobre finanzas personales que aprenderte la geografía o la Segunda Guerra Mundial. O sea, te va a ayudar mucho más en la vida, ¿no? Entonces, para mí es un trabajo del gobierno que lamentablemente la educación es largoplacista y va en contra de la democracia que es cortoplacista. Entonces, ahí hay un pequeño tema con el que no acabo de estar de acuerdo en cómo podríamos invertir más en educación a partir de que parte desde el gobierno. Y después igual las universidades. Para mí, he estado en una universidad privada y nunca me enseñaron sobre educación financiera y es mucho más importante que aprender, bueno, soy ingeniero, entonces sí me enseñaron sobre ingeniería, pero si en algún momento yo quería tener mi emprendimiento o quería eventualmente
hacerme de un bien inmueble, no tenía la información suficiente para saber cómo adquirir esto. Entonces yo creo que sí es a nivel educativo, es una responsabilidad bien grande de los colegios, de las universidades y de los gobiernos. Y después, ¿cómo debería verse un usuario? Eso igual es bastante complicado porque al final tenemos que entender qué es lo que buscan las personas. Porque desde nuestro lado decimos, ok, necesitas un aplicativo que sea súper rápido, que sea súper fácil, con muchos bonitos colores, pero cuando vas al usuario final, y yo he hecho entrevistas en campo, lo que les interesa es que, por más que sea súper sencillo y súper básico, que funcione 24/7. 15 minutos deja de funcionar y ya no confía en la institución financiera y nunca más lo vuelven a probar. Entonces, como que realmente en todos estos casos hay que estudiar a cada tipo, a cada segmento de población y entender cuáles son sus necesidades, cuáles son sus hábitos y tratar de adaptar la educación financiera a lo que las personas entienden, a su día a día, a su contexto, y no tratar de nosotros enseñarles y saber, ellos no saben, nosotros les vamos a enseñar. No, sí, las personas sí saben, tienen distintas formas de ahorrar, tienen cuchuvales, tienen ahorros comunitarios, entonces realmente deberíamos entender lo que ellos están utilizando y que la educación financiera parta desde sus hábitos, sus costumbres y desde las necesidades que ellos tengan. A mí me encantó también que mencionaste eso, que se les ofrecían microcréditos, pero que no era lo más ventajoso necesariamente para ellos, porque al final iba a ser dirigido a la economía de consumo y no a la economía de inversión o crecimiento. Miren, políticas públicas, casa, familia, pero también han mencionado que muchas instituciones lo toman como parte de su responsabilidad social empresarial. Y entonces ahí vemos que tu tarjeta de crédito te está enviando algunas figuritas a dónde destinaste más tus gastos y tus consumos de ese mes pagados con tu tarjeta de crédito. Te están explicando ya en Guatemala, Diego, te cuento que controversial como era una ley para regular a las tarjetas de crédito, llevó a los bancos a sí o sí educar a sus usuarios en qué significaba el interés compuesto, el interés por servicio y finalmente publicar ese numerito que estaba en letra chiquitita antes y que te llevaba a entender que pagabas anualmente hasta 51% de una deuda con tu tarjeta de crédito. Así fue la historia en Guatemala. Ahora, ustedes están representando fintechs y me encanta porque estamos hablando del presente, pero sobre todo del futuro. Y pensemos que vivimos en esa ciudad ideal ya. La municipalidad, el Ministerio de Educación nos educaron básicamente sobre lo que es mis finanzas personales. ¿Qué le competiría entonces a una fintech? ¿Qué le competiría a esa aplicación que te está ofreciendo el crédito, que te está ofreciendo con un clic abrir tu cuenta de ahorro y potenciarlo? ¿Qué espacio les vamos a dejar en la educación? Yo creo que, bueno, en Multimoney no lo vemos como un esfuerzo de responsabilidad social, pero sí entendemos que es nuestra responsabilidad. Porque cuando lo vemos solo como responsabilidad social, muchas entidades acá y en otras partes del mundo lo ven muy marginal. Es un esfuerzo por cumplir y lo vamos a hacer al mínimo, en el mínimo esfuerzo. Y no, yo creo que la educación financiera para una fintech, por ejemplo, nosotros éramos una fintech, ahora somos la primera fintech en Guatemala que ya es un banco. Creo que siempre lo hemos visto como parte de nuestra responsabilidad hacia nuestros clientes, porque para poder empujar justamente el conocimiento tenemos que compartirlo, tenemos que expandirlo, ¿verdad? Y Guatemala necesita, como muchos otros países, por ejemplo Bolivia y Guatemala comparten muchos indicadores muy parecidos, sociodemográficos. Entonces creo que vemos ejemplos muy parecidos, donde Diego creo que lo hablaba muy bien, ¿verdad? Cada vez que se inserta, por ejemplo, una cooperativa o algún tipo de herramienta para manejar finanzas a nivel comunitario, las comunidades mejoran sus indicadores, mejora la prosperidad. Entonces, desde la perspectiva de mejorar la prosperidad y el alcance para las personas, las instituciones como por ejemplo los bancos y las fintechs, debemos de tomar esa responsabilidad, no marginalmente, sino primordialmente. Debe ser un esfuerzo continuo, constante, iterativo y mejorado todo el tiempo para poder, como les digo, ¿verdad?, expandir el alcance y la calidad de la información que proveemos. Ya te entendí, que no sea paralelo, sino que sea el core del negocio o del banco, del fintech. Así como hay valores, uno de esos valores debe ser educar oportunamente a las personas. Y a mí me llamó la atención porque hablaste de inclusión después de educación, pero siempre vamos a necesitar, sobre todo en nuestros países, de hablar de inclusión financiera.
¿Qué pasa con esos bolsones? ¿Qué pasa con esos grupos de gente que han quedado fuera, tanto en Bolivia, mencionaste Perú, como en Guatemala, y que son un sector poderoso de la economía, pero que simplemente están afuera? Me gustaría decir que en Guatemala estamos hablando de personas de 40 y más años, pero la realidad de nuestros países y también de Bolivia es que estaríamos hablando de personas de 15 y 12 más años. ¿Qué pasa? ¿Cómo los incluimos? ¿Quién genera esa educación que simplemente no se creó anticipadamente? Es una gran pregunta, creo que totalmente de acuerdo con Eric. Tiene que estar en los valores, ya sea de los bancos o de las fintechs, ¿no? Porque de hecho ya si tienes un área de responsabilidad social, eso significa que si tienes un área, no es que está en el core, no es que el gerente general tiene en sus KPI responsabilidad social y al final acaban gastando dinero en mostrar métricas, tratando de sacar de todo lado, pero no necesariamente como el core del proyecto. Yo lo he visto, yo he trabajado con bancos grandes en varios países y al final, cuando les he vendido, les he tenido que vender, te voy a generar tanto en captaciones, tanto en originación y responsabilidad social. Tenía que sacarlo Es marginal. Es marginal, exacto. Era como un add-on. O sea, además vas a generar esto, pero realmente no estaba en la esencia de la entidad financiera, en algunos casos, el generar este impacto de inclusión financiera. Entonces yo creo que eso tiene que cambiar y ahí está la labor de las fintechs, ¿no? Hay muchas fintechs que están naciendo con eso en el core, o sea, con las ganas de realmente generar un cambio. Y esas fintechs pueden o llegar directamente al usuario final o en nuestro caso llegar a un usuario final mediante un banco, pero darle las herramientas al banco de que puedan tener ese producto de inclusión financiera. Entonces yo creo que sí, ese es el rol y bueno, al final en países como Guatemala, Bolivia, Perú con 60-70% de informalidad, o sea, hay una oportunidad económica igual gigantesca tanto para las fintechs como para los bancos. Es una oportunidad de generar dinero, porque esto no es una ONG, o sea, no vamos a llegar a inclusión financiera si dependemos solamente de buenas intenciones o ONGs, sino que hay oportunidades económicas, pero tienen que ir de la mano con que realmente quieras generar un efecto positivo, como dice Eric, en las personas. Porque si solo ves la oportunidad económica, vas y ofreces microcréditos a 99% de tasa de interés, que he visto que hay entidades que lo hacen. Entonces estás, eso, o sea, y lo muestras como sí, estoy incluyendo, son personas que por primera vez están accediendo a crédito, que por primera vez tienen una cuenta conmigo, pero son solo números adornados. En cambio, si realmente está en tu core, vas a buscar la oportunidad de hacer dinero, porque vas a buscar hacer dinero, pero realmente con un producto que tome en cuenta las necesidades de las personas y que les ayude a avanzar en el futuro. Que el KPI no sea cuántos créditos he colocado, sino que el KPI sea, ok, cuánto ha avanzado esta persona con su ingreso bruto anual después de 2 años. O sea, medir realmente el impacto de los productos que estás ofreciendo a las entidades, a las personas. Este es un mundo ideal el que estás describiendo, Diego, de verdad, pero es un mundo en donde yo quiero vivir y es un mundo en donde yo quiero confiar en esas instituciones que trabajen bajo esa convicción. Te voy a contar porque me quedé corta al decir 51%, ¿verdad? Cuando la ley de tarjetas de crédito obligó a los emisores a publicar en realidad cuánto voy a pagar anualmente por este crédito, por este viaje que me quiera complacer en este momento. Y te estoy hablando de un lujo, de un privilegio, como tú has dicho, pero está estudiado acá, sobreestudiado, que la mayor parte de la deuda de tarjetas de créditos de los guatemaltecos es consumo. ¿Consumo de qué? Abarrotes. Estoy hablando de alimentos y bebidas para sobrevivir una familia. ¿Sabes cuál fue la mayor resistencia? Y aquí Eric me ayudará a refrescar la memoria de todos y contarte a ti. La mayor resistencia en Guatemala es que los emisores creían que los estaban obligando a publicar pues su mayor desventaja. Y mi pregunta es, fintech, sistema financiero, si sigue viendo la educación y la publicación y el desglose de esta información, lo seguirá viendo como una debilidad. Es decir, lo que te decían los emisores en aquel momento cuando se discutía la ley es no me obligues a hacer grande la letra que es chiquita y que es chiquita intencionalmente. ¿Cuál es la disposición de las fintech? Ustedes que están y forman parte de una de ellas, tú que estás en trato directo con ellos, ¿encuentran una disposición distinta? Por supuesto, o sea, la letra pequeña no tiene que existir y nosotros lo decimos activamente, no solo en nuestra publicidad, sino que también en nuestra cultura. No deben haber asteriscos, no deben haber condiciones escondidas, no deben haber esas condiciones pequeñas, uy, Padre bendito, que muchas de las personas toman como engañoso. Debemos de sacar ese componente de que las personas perciban el servicio como algo engañoso o dudoso y debemos hacer el camino lo más transparente posible, con la mayor cantidad de información disponible allá afuera.
Esa debe ser verdaderamente la actitud de una fintech o de un banco en este tiempo, de una fintech o un banco contemporáneo. Diego. Totalmente de acuerdo, tienes que ser súper transparente y hay una oportunidad gigantesca, ¿no? 70% de la población latinoamericana todavía es subbancarizada, entonces, o sea, no hay forma de que hay un mercado súper gigantesco para que cualquier entidad financiera pueda hacer dinero, pueda generar ingresos con esa transparencia y no creo que sea una debilidad. Y bueno, a mí me parece súper interesante el caso comparo Bolivia con Perú. En Bolivia hay una ley que obliga a que el máximo de tasa de interés sea 36% anual. Entonces, eso es lo que cobra la banca comunal que llega a la base de la pirámide. Tope. Y tope, exacto. Y en Perú, la misma institución que ofrece el mismo producto, lo ofrece a 99% de tasa de interés. En Bolivia ya está generando ganancias. Política pública, sí. Exacto, pero en Bolivia esa institución con 36% ya está generando ganancia. Entonces, la misma institución está generando demasiada ganancia a costa de las personas en Perú. Entonces, yo sí creo que tiene que transparentarse todo esto, tienen que haber límites impuestos por reguladores y que todavía va a seguir habiendo una oportunidad gigantesca para las entidades financieras, porque esto no es para ONGs, esto es para que efectivamente los bancos puedan generar ganancias, pero no a costa de las personas. Así de revolucionario va a ser la educación financiera con estas tempestades que estamos viendo. Miren, muchas gracias por este panel. Tenemos los minutos contados, pero quisiera aprovecharlos al máximo porque creo que hablamos de las oportunidades que hay y de entender y comprender que educación financiera es básica y es sencilla. Tengo el ejemplo de un gran educador financiero en Guatemala. Yo desarrollo un programa donde semanalmente tenemos cápsulas de educación financiera que son muy potentes y nos enseña el caso de un grupo de mujeres que son vendedoras del mercado y que les crean delantales con 3 bolsas. Las 3 bolsas estaban para separar costo, ganancia por día, y entonces el delantal lo empezaron a manejar de una manera muy eficiente. No puedo dejar de preguntarles a ustedes casos y modelos exitosos que conozcan y que muy brevemente los compartan conmigo y con el público que a pesar de los truenos nos acompaña todavía. Eric. Sí, bueno, yo creo que en Centroamérica o en Latinoamérica no se me viene ningún caso específico, pero sí creo que voy a citar a un actor muy relevante para nosotros en Guatemala, que es la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos tiene un currículum de educación financiera muy extenso, muy específico. Nosotros, las instituciones financieras, lo tenemos a disponibilidad para utilizarlo, pero creo que el compromiso ahora está en cómo lo podemos mejorar siempre y cómo podemos trabajar para hacerlo mejor, más grande, más incluyente, más relevante, más moderno. Ellos hacen bastante bien su trabajo en querer empujarlo siempre, pero nosotros tenemos también, como hablábamos hace un ratito con Diego, el compromiso y la responsabilidad de hacer nuestra parte también. Diego. Y se me ocurre un ejemplo, la banca comunal comparando Guatemala con Bolivia. En Bolivia, por regulación, aparte de pagar tu crédito, te obligan todos los meses a ahorrar el 10% de tu crédito. Entonces, yo conversando con las mujeres que eran parte de banca comunal, apreciaba muchísimo el sentirse obligadas a ahorrar. Era como un cuchubal, ¿no? O sea, que te sientes obligado a ahorrar todos los meses y que la institución te ayude a generar este ahorro, como que lo apreciaba muchísimo. Entonces, generaba una relación de yo confío en esa institución porque esa institución realmente me está ayudando a tener un fondo para emergencias. Entonces, en algunos casos hay que hacer estos nudges, como que a la gente darle pequeños tips para que realmente los puedas ayudar a llegar a los objetivos, ¿no? Entonces, el delantal separado, ¿verdad? Exacto. También estoy tentada de preguntar qué pasó en Bolivia para que existiera esa generación de reformas, imagino, y de legislación que es tan apretada, pero también tan al servicio de las personas. Estoy tentada, pero eso sería motivo de otro panel, ¿verdad, Diego? Yo sé qué pasó.